Bien. El Ramak dijo: no hay Sadik Baaretz Asher Yaseh Tov Velo Yeheta. No hay justo en la tierra que haga solamente el bien y no haya pecado. Entonces, Baim Adam Beombrimlo, viene un hombre y les dice, ¿qué les dice? Niten Lejai Surim. O sea, este hombre, no existe un justo que no haya pecado. Entonces, ¿qué vienen Baim Leadam, vienen a esta persona, a este hombre supuestamente que es justo, pero que también pecó? Vienen a esta persona y ¿qué le dicen? Te voy a dar Isurim para que te laven, te limpien los pecados. Y él dice: no quiero. En Irotse, no quiero. Entonces, que tengas que ocuparte de atender a tu señora. No, Hasbe Jalila. O sea, ¿qué quiso decir Olenu? Que se enferme la señora y que él la tenga que atender. Hasbe Jalila. ¿A los chicos? No. ¿A Shemishmor? No, que le pase a los chicos, no. Ni café te taqueses, vas a sacarte la plata. Tampoco. No. Anilo Roche, no quiero. Y él grita y Sorea también grita más. Mitzabeach, Bojé, llora. ¿Ah? Quiero escuchar el libro. Usted tiene que enseñarlo. Fuera de serie. Fuera de serie. Dice que no hay justo en la tierra que no haya pecado, ¿no es cierto? Vienen al hombre y le dicen: bueno, está bien, vamos a darte un poco de Isurim para limpiarte. No quiero. Que tengas que se enferme tu señora, que lo hagan, que la atiendan. No, Jesús Jalila. Los chicos, peor, nada. Bueno, vamos a sacar la plata. No sé. Tampoco. Entonces, ¿qué? Grita, llora. Él quiere que le limpien los pecados, pero que todos estén sanos, que toda la plata quede, que no falte nada. Le dicen a él: pero hay que hacer algo hay que hacer, no puede quedar esto así. No podés quedarte con el paquetito de pecados muy grande. Al fin, ¿qué va? Encontramos encontramos el pitarón, encontramos la solución, maravilloso, visionot. ¿Visionas? ¿Visionot? No te pasa nada, no te daña nada, tenés que ver. Visionot. Y en la Megilá Teja está escrito: a los golpes, poner el cachete y sentirte satisfecho con el desprecio. Poner el cachete. Poner, ahí está, ten leji, dice, ¿no? Ten leji shelja, poner el cachete, que te golpeen un poco, y por mérito de esto vas a poder estar satisfecho y no ayunar. Vimos un pedacito de algo. Sí, parecido. No ayunar. ¿Por qué? Porque con el desprecio ganas todo. ¿Ganas todo con qué? Con el desprecio ganas todo. La Mishnah dice: Lo masati leguf tov el shetika. No encontré para el cuerpo, no encontré nada mejor que el silencio. Así dice en Pirkei Avot. ¿Qué quiere decir tov laguf? Tov laguf. Hace mishka, hace. Para que no le traiga. Sí. Para que no le traiga tzarot. ¿Se mishka? Era decir, callarte cuando tenés visionado. Era ya tu callarte cuando tenés visionado. Dice: ¿acaso la shetika, el silencio, es una solución para el cuerpo? Dice: es una solución para el alma. Para el alma, no para el cuerpo. ¿Y pero dónde está el alma? Esto va para el alma, no va para el cuerpo. Dice: si no fuera por la shetika, y es sores le tapé le tacú. Va a haber necesidad de tratar al cuerpo. Hashem ishmerenu mi tipul kasé. Hashem nos guarde de este tipul. Problema de salud.
Dice, por eso, el consejo para que no haya que le tape el tabuf, ¿qué es? Y para que el cuerpo esté sano, callarse. ¿Para qué? Para que no haya que le tape el tabuf. Algo sale como que te estuviese llamando a alguien. Sí.